Aleluya. Bien, amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Los desiertos de Dios. Diga conmigo, los desiertos de Dios. Una vez más, los desiertos de Dios. Otra vez, los desiertos de Dios. Qué importante es que nosotros estemos atentos a aquellas circunstancias que de repente llegan a nuestra vida y que muchas veces generan en nosotros inestabilidad. No todas estas circunstancias que estaremos enfrentando tienen que ver con situaciones que nosotros mismos provocamos. En ocasiones, estas tendrán que ver con un contexto espiritual oculto, en el cual Satanás desea que nosotros menguemos en nuestra fe y nos apartemos del Dios vivo. Pero algo que debemos de tener siempre presente, amados hermanos, es que sin importar el contexto de la circunstancia que estemos enfrentando, sea provocada por nuestras decisiones o no, en medio de cada circunstancia, Dios tiene el propósito de llevarnos a un nuevo nivel de fe. Dios desea que nosotros seamos perfeccionados y que a través de ese proceso que en ocasiones será difícil, que en ocasiones resultará complejo, llevarnos a una posición donde nosotros podamos experimentar y disfrutar de su amor y fidelidad para con nosotros. Así que yo le invito, por favor, a que abra su Biblia, por favor, y vamos a meditar esa noche en una porción muy poderosa que está allí en Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Vamos a abrir el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Tremenda palabra. Pareciera de pronto como que Moisés tiene que refrescar la memoria del pueblo y decirle que esos 40 años en el desierto tuvieron como contexto el propósito de Dios de llevarlos triunfantes, pero que a causa de sus decisiones y la dureza de su corazón, aquello que pudo haberse completado en solo 40 días se convirtió en una peregrinación de 40 años. ¿Cuántas veces, amados hermanos, estamos atravesando por desiertos que podríamos haber resuelto en un tiempo menor, pero que a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestras carencias y nuestra falta de visión, ese periodo se va prolongando y en ocasiones llevamos años atravesando un desierto? Pero algo que quiero que sepas es que ese desierto puede convertirse en un desierto de Dios si tú le permites al Espíritu Santo moldear tu vida en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la lucha. Porque podemos nosotros, al rendirnos a Él, invitar al Espíritu Santo a participar de todas aquellas situaciones que como seres humanos enfrentamos. Aquello que Satanás pudiera estar maquinando para nuestra destrucción, aquello que incluso a causa de nuestras malas decisiones pudiese haberse convertido en algo que nos afectara de forma permanente, Dios lo puede transformar en bendición y crecimiento para nuestra vida. Pero ¿qué necesitamos? Dejar de pelear contra Dios, dejar de resistir la voluntad del Señor. Me encanta la porción cuando dice: recuerda que Dios te llevó por todo ese camino del desierto con un propósito.
Y el propósito principal era el de quebrantar tu duro corazón para que se revelara lo que realmente estaba tomando el control de tu vida y te comprobaras a ti mismo y dieras testimonio al cielo de si serías capaz o no de convertirte en una generación que conquista. Todos nosotros atravesamos por diferentes desiertos. Nuestro desierto pudiera enfocarse en temas de salud personal. Nuestro desierto pudiera en este momento enfocarse en una situación sentimental. Nuestro desierto en este momento pudiera ubicarse en una circunstancia financiera. ¿Sabes? Sin importar el contexto del desierto que tú estás atravesando, Dios puede hacer que ese desierto se convierta en tu vida en la catapulta que te lleve a un nivel mayor de bendición. Pero tú tienes que permitirle al Espíritu Santo que Él trabaje en tu vida, de la forma que Él lo desee, de la forma que Él quiera. Pero necesitamos entender esta verdad, porque muchas veces entramos al desierto y cuando estamos atravesando por ese valle de sombra y de muerte, por ese valle de lágrimas, por ese proceso tan angosto, tan estrecho, tan dificultuoso, que muchas veces lo que hacemos es rendirnos. Y como aquella generación del pueblo de Israel, quedamos tendidos en el desierto. Y sabes, Dios no quiere que quedes tendido en el desierto. Dios desea que te levantes con la fe y con la convicción de que Él cumplirá su propósito en ti. Y si en este momento estás atravesando por enfermedad, por escasez, por problemas familiares, por problemas laborales o la circunstancia que sea que estés atravesando, déjame decirte que Dios ya preparó para ti una gran celebración cuando tú termines el proceso y le permitas a Él ser glorificado a través de tu vida. Así que, amados hermanos, la forma en la cual atravesamos los procesos y vivimos los desiertos de Dios radican principalmente en la forma en la cual nosotros lo asimilamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Para ti la prueba que estás enfrentando en este momento, si no la asimilas desde la perspectiva del cielo y no entiendes los propósitos de Dios para tu vida en medio de esta situación que pudieras considerar una catástrofe, pudiera bien definir el punto final de tu vida. Pero si tú abrazas la fe y confías en Dios y le permites a Él obrar en tu vida, en medio de esto que consideras una catástrofe, Dios lo puede convertir en bendición y darte una gran victoria. Así que nuestro corazón es determinante en la forma en la cual atravesamos y vivimos los desiertos. Dios permitió que el pueblo de Israel atravesase por ese desierto y durara tanto su proceso porque era un pueblo duro de corazón. Ellos necesitaron ser quebrantados para finalmente que dentro de ellos surgiera una generación distinta. Nosotros de la misma manera muchas veces vamos a enfrentar procesos y situaciones que nos quebranten, que nos humillen, que lejos de una apariencia externa podamos permitirle al Espíritu Santo meter su mano en lo más profundo de nuestro corazón para cambiarnos de raíz. Fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Quienes no estuvieron dispuestos a obedecer, a humillarse, conoces perfectamente la historia, quedaron tendidos en el desierto. Pero aquellos que fueron dóciles al proceso de Dios, fueron perfeccionados y de allí surgió una generación que conquistó. Hoy estamos ante esa encrucijada y cada uno de nosotros desde la trinchera de su desierto debe de tomar una decisión.
¿O vas a continuar intentando resolverlo tú solo y vivir el proceso solo? ¿O le vas a permitir al Espíritu Santo venir y tomar el control de aquello que tú no puedes controlar y permitirle que obre en lo más íntimo de tu ser? Hoy tenemos la oportunidad de poder decidir. Y algo que quiero que sepas es que Dios desea que tengas la victoria. Sin duda, cada uno de nosotros sabe en qué áreas de su vida debe trabajar a fin de podernos mover en unidad y armonía con el Señor. Recuerde que dos no pueden caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Necesitamos estar de acuerdo con Dios para entonces podernos mover con Él en unidad y armonía. Y pienso que solo en la medida que le permitamos al Espíritu del Señor obrar en nosotros es que seremos capaces de caminar unidos a Cristo. Y que en medio de nuestras pruebas y dificultades nosotros seamos perfeccionados y Él sea glorificado. ¿De qué se trata nuestra vida? El apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué se trata nuestra vida? Déjame decirte que desde mi perspectiva y entendimiento del Evangelio, nuestra vida se trata de que con nuestra existencia Dios sea glorificado. Sea que nosotros vivamos, sea que nosotros muramos, sea que los resultados se den como esperamos, o sea que los resultados sean diferentes a lo que queremos, lo importante de todo es que Dios sea glorificado a través de nuestra existencia. Y es ahí donde nuestra fe, en muchas ocasiones, cuando es una fe intelectual, cuando es una fe emocional, se va a tambalear. Porque esa fe solamente es fuerte cuando las cosas salen de acuerdo a lo que nosotros pensamos o resultan de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos que atravesar por un desierto de Dios y ahí los resultados no se están dando como nosotros queremos? Cuando Dios está tratando con lo más profundo de nuestro corazón y pareciera de pronto que hemos perdido completamente el control de las situaciones en derredor a nosotros. Comienza la inestabilidad, la duda, la incertidumbre a de alguna manera sacudir nuestra vida. Y es ahí donde tú descubres si tu fe es intelectual, si tu fe es emocional o si realmente tienes una fe bien arraigada en tu vida a aquel que te ha dado sus promesas. Dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero quiero que sepas que en medio de todas y cada una de ellas podremos ver la mano de Dios cumpliendo su propósito en nosotros. Algo que en esta noche quiero compartirte es que si bien muchas circunstancias que enfrentamos vienen como consecuencia de decisiones, también hay situaciones que enfrentamos y nos llegan como una prueba cuyo origen es demoníaco, en el cual Satanás va a buscar debilitar nuestra fe y destruirnos. El caso práctico de Job. La situación que Job enfrentó no tenía nada que ver con un despropósito de Dios. De hecho, el propósito de Dios es que Job avergonzara a Satanás en sus dichos y en aquello que Satanás consideraba que habría de suceder. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la fe de Job no era una fe intelectual, no era una fe emocional. Así que Dios conocía de tal manera a Job que sabía que aunque todo le fuese quitado, Job, en medio de sus limitaciones, en medio de su ignorancia, él se mantendría firme en la convicción de que Dios era digno de toda gloria. Muchos de nosotros vamos a estar enfrentando problemas y situaciones que en algunos casos nosotros mismos generamos y que en otros casos tienen que ver con situaciones cuyo contexto espiritual no alcanzamos a comprender. Pero algo que quiero que sepas es que de acuerdo al pasaje que leímos al principio,
sin importar la situación que estemos enfrentando, Dios, amados hermanos, va a estar con nosotros en la medida que nosotros así se lo permitamos en cada adversidad, dificultad o situación dolorosa que enfrentemos. Por este motivo es que necesitamos hoy más que nunca afirmar nuestra fe en el Señor y permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos esté guiando a toda verdad. Nunca pierdas de vista que es a través de las pruebas y las dificultades que somos en Cristo perfeccionados. Y si logramos salir adelante y superar el proceso, superar el desierto, seremos empoderados. Entonces, es muy importante que tú y yo comprendamos esta palabra que Dios nos está transmitiendo esta noche, porque de ella depende la actitud con la cual tú vas a enfrentar tus problemas y adversidades. Déjame decirte que la Biblia me enseña, y te hablo de la síntesis, que Jesús entró al desierto lleno del Espíritu Santo y salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Pero por favor, vamos a revisar lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13. Mientras que vamos a esta porción de la Escritura, Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13, déjame leerte lo que tengo proyectado aquí en la lámina de la pantalla. Y dice: el propósito de Dios y sus planes para nosotros requieren de procesos que muchas veces son dolorosos para nuestra naturaleza humana. Sin embargo, al ser perfeccionados en ellos, es que se produce un mayor nivel de gloria en nuestra vida, haciéndonos, escucha bien esto, no solo aptos para participar de los planes de Dios, sino también dotándonos de autoridad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Antes de entrar al pasaje de Lucas, es importantísimo que te des cuenta de esto. La prueba no solamente te perfecciona al grado de que te permite participar de los planes de Dios. Si tú superas ese desierto en el cual Dios tiene un propósito para ti y resultas aprobado después de haber enfrentado la prueba, también ese desierto te dotará de la autoridad que te capacite para llevar a cabo la voluntad de Dios, puesto que has superado el desierto. Esto es algo tremendo y que necesitamos abrazar en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchos cristianos, cuando están atravesando por la enfermedad, por el dolor, por la tristeza, por la soledad, el abandono, la traición, la decepción, pareciera de pronto que sus vidas colapsan. Y es cierto, muchas de las cosas que enfrentamos y sufrimos no son correspondientes a una decisión que nosotros hayamos tomado. Muchas de esas decisiones que nos afectan tienen que ver con las decisiones de terceros. Pero algo que debemos de saber es que en medio de esa situación que estamos viviendo, Dios también desea llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Y Él quiere utilizar tu desierto, tu prueba, tu dificultad, para empoderarte, para perfeccionarte, para que tú seas un mejor cristiano y un hijo de Dios con una identidad mucho más afirmada en aquel que te ha amado. Amén. Así que por favor vamos a ver qué es lo que dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 4, versos del 1 en adelante. Y dice la Escritura así, pongan mucha atención por favor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El desierto es el lugar de prueba. El Espíritu Santo está impulsando a Jesús para que Él entre en un proceso de perfeccionamiento.
En este sentido, necesitamos darnos cuenta que hay situaciones en nuestra vida que si bien no hemos nosotros deseado o no hemos nosotros provocado, Dios puede utilizar esa circunstancia para perfeccionarnos y llevarnos a un nuevo nivel de fe. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Verso 3. Entonces el diablo le propuso: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Aquí quisiera hacer un paréntesis y déjame decirte que va a haber desiertos en los cuales Satanás utilice la palabra para condenarte. La palabra misma que debería de darte vida, que debería incrementar tu fe, la palabra misma que debería de llevarte a un nivel más amplio de visión, es la misma que Satanás va a emplear para intentar debilitarte, para intentar que renuncies, para intentar que te desanimes y te des por vencido. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque Satanás conoce la Escritura y Satanás no está dudando en usar la Biblia en contra de Cristo. Pero algo que debemos tener siempre presente es que Satanás puede conocer la letra, pero ignora el espíritu de las Escrituras. Así que no entiende las Escrituras, sabe lo que en la Biblia está escrito, pero no entiende el espíritu con el cual fue inspirado. Y por esta razón es que todos nosotros, los que somos guiados por el Espíritu del Señor, tenemos una enorme ventaja sobre Satanás y sus demonios. El Señor Jesucristo conocía bien las intenciones de Satanás al emplear la palabra. Y Él le contestó: también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y vea el siguiente verso. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región, enseñando en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús entra al desierto lleno del Espíritu y sale del desierto en el poder del Espíritu. Ahora, ese proceso del desierto que Jesús experimentó, quiero nombrarlo el desierto de Dios para Cristo, porque fue un proceso determinado por Dios para llevar a Jesús al siguiente nivel. Muchos de nosotros no estamos preparándonos como para atravesar por un desierto que exija de nuestra fe un mayor nivel de arrojo. Muchos de nosotros no estamos preparándonos como para comprometernos con el reino de los cielos en un nivel mucho más profundo que exija de nosotros un nivel de conducta y un estándar de vida mucho más alto.
Satanás empleó todo su armamento en contra de Cristo. Si usted se da cuenta, tanto Lucas como en los demás evangelios se mencionan 3 tentaciones. Me encanta cómo Lucas añade, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó para otra ocasión. Si tú has vencido en alguna tentación o en algún desierto o en algún área de dificultad de tu vida, prepárate porque Satanás está reordenando su ataque. Ahora, el apóstol Juan dice que las tentaciones básicamente se catalogan en 3 grupos: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Él así lo expresa, que el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué interesante, amados hermanos, es que nosotros podamos ver en el desierto de Dios para Cristo cómo Él tiene que atravesar por la prueba. Y me encanta la forma en la cual lo describe el Evangelio de Mateo. Porque en el Evangelio de Mateo, cuando tú lees acerca de la tentación de Cristo en el desierto, Mateo se encarga de decir que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Como si el Espíritu Santo lo hubiera empujado a un proceso de estrechez donde se habría de revelar, como con el pueblo de Israel, su corazón. Y me encanta cómo el libro de Hebreos nos resume la vida de Cristo de esta forma: Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Aleluya. Por eso Él puede ser nuestro sumo sacerdote y quien pueda darnos eterna salvación. Es maravilloso entender y comprender la gracia de Dios en Cristo. Así que bien, en ese desierto de Dios para Cristo, Él fue tentado, Él fue probado, pasó por un proceso de estrechez difícil para su naturaleza humana, pero Jesús logró superar ese desierto y por esta razón es que sale del desierto empoderado. Quiero que sepas que todo desierto que superes te da autoridad sobre él mismo. Si tú estás superando el desierto de la depresión, tú tendrás autoridad para ministrar a la gente que atraviese por depresión. Si tú estás atravesando por un desierto de conflicto matrimonial o de problemas familiares y tú logras superar ese desierto, Dios te dará autoridad para ministrar a gente que esté atravesando por problemas familiares o problemas matrimoniales. Si tú logras superar el desierto de estrechez financiera y te mantienes fiel al Señor, Dios te dará autoridad para ministrar a aquellos que están atravesando por un desierto económico, financiero. ¿Te das cuenta? Todo desierto que superes te da autoridad sobre él mismo, sobre ese mismo desierto. El apóstol Pablo lo expresaba de esta forma y él decía: sé tener de sobra y sé sufrir escasez, sé estar saciado y sé también pasar hambre. Pablo nos habla de los desiertos que él tuvo que atravesar, desiertos a través de los cuales Dios le enseñó todo lo que él habría de padecer por la causa del evangelio. Y sabes una cosa, Pablo superó esos desiertos y ahora él tenía autoridad para hablarle a una iglesia que estaba sufriendo escasez. Él tenía autoridad para hablarle a creyentes que estaban pasando hambre. Pero muchos de nosotros como creyentes no queremos atravesar por el desierto de Dios. La escuela del Espíritu, amado hermano, es una escuela muy intensa. Porque el entrenamiento del Espíritu Santo a nuestra vida siempre va a llevar nuestra fe al límite. Y necesitamos, como mencioné al principio, descubrir si tenemos una fe intelectual, una fe emocional, o si realmente tenemos una fe bien arraigada en nuestro espíritu a Dios.
La clave para poder atravesar un desierto de Dios es que cada uno de nosotros aprenda a discernir el origen de dicha situación que estamos enfrentando. Tú necesitas discernir si la situación que estás enfrentando obedece a una decisión personal o de un tercero, o descubrir en el secreto con Dios si hay un poder demoníaco obrando detrás de dicha circunstancia. Es importante que entendamos que va a haber situaciones que tienen que ver en un contexto con una decisión de un tercero, pero que en esencia quien está tomando el control de dicha circunstancia es Satanás. Y lo que él desea es quebrantar tu fe y apartarte de Dios. Les pongo un ejemplo muy sencillo: decepcionarte del pastor. Eso es lo más fácil y lo más común que sucede en el desarrollo de nuestra vida cristiana cuando tenemos una fe intelectual o una fe emocional. El pastor es la figura pública más expuesta, así que resulta muy fácil para Satanás bombardear nuestra mente con flechas y dardos encendidos de fuego en los cuales surja cierto tipo de menosprecio y decepción por la humanidad del pastor. Entonces tú te decepcionas del pastor y lo que comienzas a hacer es buscar cualquier pretexto para dejar de servir a Dios, para dejar de buscar a Dios por causa de una situación que, aunque posiblemente era delicada, ya en tu corazón ni siquiera es la situación que te ha decepcionado, sino que ya hay una serie de emociones cuyo trasfondo espiritual está carcomiendo tu alma y te impide caminar con Dios. Tremendo, ¿verdad? Por eso es importante el discernimiento, para que yo sepa si solo estoy lidiando con la consecuencia de la decisión de un tercero o con la consecuencia de mis propias decisiones, o si detrás de estas decisiones ya está Satanás operando y buscando descarrilarme del propósito de Dios para mi vida. Esto es importantísimo, pero ¿sabes? No se discierne recurriendo a la sospecha. ¿Qué será lo que está aconteciendo? No se discierne así. Se discierne a través del Espíritu del Señor. Y necesitamos para eso buscar a Dios. Señor, estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Señor, estoy teniendo problemas familiares. Señor, estoy teniendo problemas emocionales. Estoy teniendo problemas financieros, laborales, existenciales. Señor, estoy atravesando por este proceso de dolor. Muéstrame, Dios mío, cuál es el origen de este desierto, cuál es el trasfondo espiritual de este desierto y dame la capacidad para poderlo enfrentar y superar. Jesús pudo haber pensado al llegar esos 40 días que esa hambre que él estaba experimentando obedecía simplemente a una necesidad biológica y natural. Pero ¿sabes una cosa? Cuando escuchó a Satanás, pudo discernir que detrás de esa situación natural, porque ya eran 40 días sin comer, estaba el demonio tramando su derrota. Si tú eres el Hijo de Dios, si realmente lo eres, ordena que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántos cristianos carentes de discernimiento simplemente se entregan a la inercia de las circunstancias y se rinden sin saber que su circunstancia estaba siendo manipulada espiritualmente para provocar su caída? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces necesitamos discernir el origen de dicha situación que estamos enfrentando, descubrir, escucha, el momento o temporada en el cual nos encontramos. La vida está compuesta de temporadas y estaciones.
momentos y necesitamos descubrir en el secreto de Dios si esta situación, este problema que estamos enfrentando obedece a un proceso de transición en nuestra vida, a un periodo de cambio en nuestra vida, a una temporada en nuestra vida. ¿O qué es lo que estamos enfrentando? Dios tiene las respuestas, pero necesitamos acercarnos a Él si queremos dichas respuestas. Ahora, a la luz de esto, necesitamos buscar la revelación de Dios a nuestra vida para que nos permita ser moldeados. Ok, Dios, yo entiendo que esta situación en la que me encuentro de problemas emocionales, sentimentales, relacionales, problemas familiares, problemas matrimoniales, yo me los busqué. Eso ya lo tengo claramente identificado. Ahora, Dios, yo estoy poniendo todo de mi parte para que tú traigas una restauración plena a mi vida, pero no solamente quiero que mi situación sea controlada y yo pueda superarla, sino que quiero que en medio de esta crisis tú obres tu perfecta voluntad en mí. Eso es diferente. Porque muchos de nosotros solo estamos esperando llegar a la meta y superar la prueba, pero estamos olvidando que durante ese periodo de prueba Dios está queriendo tratar con nosotros. Dios le dijo al pueblo de Israel claramente: te metí por el camino del desierto y lo que pudiste haber completado en 40 días lo cambiaste por 40 años, pero lo permití que sucediera de esa forma para revelar a tu mente y a tu alma lo que había en tu corazón, porque tú creías que eras perfecto y que yo era injusto contigo. Pero lo que la prueba reveló es que estabas envanecido y que no entendías cuál era mi propósito para ti y por qué te liberé de Egipto. Tremendo, ¿no? Muchos cristianos están caminando en derrota porque no tienen los elementos que les permitan transitar por los desiertos de Dios y ser transformados a imagen de Jesucristo. Muchos de nosotros no sabemos ni en qué momento de nuestra vida estamos atravesando. Recuerde que los hijos de Isaacar eran expertos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de hacer. Ahora, si alguno de ustedes, dice el apóstol Santiago, necesita sabiduría, pídasela a Dios. Pídele a Dios sabiduría, discernimiento y la capacidad para descubrir qué es lo que Él quiere hacer con tu vida a través de esta prueba. No es nada más resistir como aquel boxeador que espera que no lo noqueen y llegar hasta el final, escuchar la última campanada y aunque pierda decir, bueno, no me noquearon. No se trata de eso. Se trata de atravesar el desierto y crecer en el desierto. Ver la obra transformadora de Dios en nosotros en medio de la prueba, de la enfermedad, de la escasez, de la dificultad, en medio de ese proceso emocional que te está carcomiendo, en medio de esa situación familiar que no puedes controlar. Se trata de que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y a través de ti durante el desierto. Pero ¿sabes? Muchos cristianos no están preparados para esta conversación, porque simplemente lo que ellos quieren es obtener lo que su fe intelectual demanda o lo que su fe emocional requiere. Y si no es de esa forma, se ofenden. Se ofenden con Dios, se ofenden con la iglesia, se ofenden con todos. Debemos de madurar en el Señor. Y si algo nos va a ayudar a madurar, iglesia, son las pruebas, las dificultades, los desiertos de Dios. Jesús cambió abismalmente en cuanto a su perspectiva del reino. En la comparativa del momento en el cual Él entró al desierto y salió del desierto. Era otro. No solo porque estaba empoderado, sino porque
Su visión había sido ampliada. Él había sido probado y había sido hallado verdadero, aprobado por Dios. Dice la palabra del Señor que Dios llevó a Israel por el camino del desierto para humillarlo. ¿Tú cómo sabes si esta situación que Dios está permitiendo que llegue a tu vida en lo financiero no es para quebrantar tu orgullo? ¿Tú crees que todas las puedes? ¿Tú crees que todo es por tu inteligencia y tu capacidad, porque eres muy hábil con los negocios? Y sabes una cosa, ese orgullo te está afectando. Y cuando atraviesas por el desierto, muchas veces te ves limitado de todo y comienzas, lo primero que haces equivocadamente es a comprometer tus principios espirituales. Entonces, como estás atravesando por un desierto de Dios enfocado en el área financiera, dejas de honrar a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. ¿Por qué? Porque Satanás te está diciendo: no lo hagas porque estás viviendo un proceso de estrechez. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo puedes ser en lo más. Y esto lo podemos mover completamente 180 grados y hablar de problemas matrimoniales, problemas de salud, situaciones personales. Y créeme, resulta exactamente lo mismo, porque Satanás comienza a tratar de meter hilo en tu vida para controlar la situación y de esta forma llevar tu fe hacia un colapso y derrumbe seguro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que afirmarnos en el Señor. Y si estamos atravesando por un desierto de Dios en lo financiero, ser fiel a Dios en medio del desierto. Si estamos atravesando por un desierto en nuestras relaciones interpersonales, ser fieles a Dios en medio de esas relaciones interpersonales que están siendo sacudidas. De cobardes es renunciar anticipadamente sin haber dado todo lo que podíamos dar. Amados hermanos, Dios quiere que atravieses el desierto de esa enfermedad que estás padeciendo, de esa situación familiar que tanto te aflige, victoriosos. Pero quiere que le permitas al Espíritu Santo transformarte mientras cruzas el desierto, mientras atraviesas por la prueba. Como sabemos, muchos de los israelitas murieron en el desierto, pero hubo una generación que logró salir de ese desierto y conquistó. No sé cuál sea tu desierto. No sé cuál es la situación por la cual estás atravesando en este momento, pero debes de buscar a Dios para saber si a través de esta situación que estás viviendo, Él está tratando contigo en alguna manera. Es bien fácil señalar las circunstancias y culpar a terceros. Pero ¿cómo sabes si lo que estás atravesando es un desierto de Dios? Es decir, es una situación que Dios ha permitido para tratar contigo. Es que muchas veces ni siquiera lo hemos concebido de esa forma. Nuestra conceptualización del caminar con Dios nos lleva solo a concebir que así como la gallina cubre bajo sus alas a sus polluelos, así Dios nos trata a cada uno de nosotros. Pero sabes, hay ocasiones en las cuales nuestro corazón está tan endurecido que Dios necesita bajarle 2 rayitas a nuestro orgullo. Y en esos momentos permite la prueba. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta que si en algún momento estamos siendo disciplinados por Dios, es por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma y él dice: si ustedes no son disciplinados por Dios, duden de que son hijos de Dios. Lo más seguro es que sean bastardos, hijos no reconocidos, a los cuales ni siquiera le importan. Pero si eres realmente un hijo de Dios, entonces abraza la disciplina por la cual Dios
Permite que transites y deja que a través de ese proceso disciplinario Dios se glorifique y Dios te transforme. Dios quebrante tu orgullo. Iglesia, de verdad, si fuéramos menos orgullosos, vendríamos a los pies del Señor humillados, reconociendo nuestras miserias delante de Él. Pero como somos muy orgullosos, nos justificamos en las deficiencias del pastor, nos justificamos en las deficiencias de los líderes. Es que a mí nadie me busca. ¿Cómo te van a buscar si tienes a media iglesia bloqueada? Es que nadie muestra interés. ¿Y por qué no lo demuestras tú? No es que por eso son pastores, para ir tras el rebaño. ¿Qué tan ignorante eres de las Escrituras que no te das cuenta que tú necesitas cambiar tu actitud y tu forma de pensar para entonces poder ser pastoreable? Es tu orgullo lo que te ha alejado del propósito de Dios, pero no lo quieres ver. Y sabes, cuando tú no quieres ver el propósito de Dios en medio de las pruebas, solamente estás sufriendo de embalde. Porque Dios quisiera llevarte a un nivel más alto de fe. Dios quisiera llevarte a un nivel más alto en cuanto a su propósito para tu vida, pero no se lo permites. Como Israel te aferras a que tú estás bien y los demás están mal. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Vas a quedar tendido en el desierto. No eres de esa generación que surge del desierto, del proceso de estrechez y conquista. Perteneces más bien a una generación de moldes, de una fe intelectual, una fe emocional, más allá que de una fe que es convicción en el espíritu. Tenemos mucho que crecer, iglesia, mucho que madurar. Y solo las pruebas y la adversidad nos van a llevar en ese proceso que Dios quiere que vivamos. Ahora, quiero que sepas algo. Y es que siempre después de un desierto de Dios, hallaremos manantiales de paz y campos de bendición. Lo repito, siempre después de un desierto de Dios, hallaremos manantiales de paz y campos de bendición. El hijo pródigo viene a mi mente. Él se salió de la casa de su padre por voluntad propia. ¿Qué te apartó de la iglesia local a la que pertenecías? ¿Qué te alejó de aquel hombre o aquella mujer al que reconocías como tu autoridad espiritual? ¿La decepción? ¿Qué fue lo que finalmente te apartó del propósito que Dios quería llevar a cabo en tu vida, en ese lugar al que en algún momento llamaste casa espiritual? Es muy probable que la circunstancia que enfrentaste, Satanás comenzó a controlarla tras bambalinas y tú ni siquiera le preguntaste a Dios qué era lo que debías hacer. Simplemente te dejaste arrastrar y hoy ni siquiera sabes cómo volver. Al menos el hijo pródigo recapacitó y dijo: bueno, en la casa de mi padre aún hasta los empleados de más bajo rango tienen comida en abundancia. Ya sé lo que haré. Volveré a la casa de mi padre y le diré que me siento avergonzado por la decisión que tomé, que pequé contra el cielo y contra él. Le pediré que me perdone y que me trate como a cualquiera de sus empleados, pero que me permita estar cerca de él. Sabes, hoy hay un bajísimo nivel de identidad cristiana, tan es así que un altísimo porcentaje de creyentes tienen un plan B en su vida espiritual en el caso de que la iglesia a la que pertenecen y la cobertura bajo la que se encuentran les decepcione. Vamos a ir a esta iglesia porque nos queda cerca, mientras que las cosas sean como mi fe intelectual y mi fe emocional dicten. Pero el día que mi fe intelectual y mi fe emocional se vean ofendidas, yo me voy a ir y ya sé a qué iglesia me iré. Ya sé bajo qué cobertura estaré. No somos creyentes que están firmemente arraigados en una convicción espiritual. Y lamentablemente, amados hermanos, eso nos hace comparables a la expresión del apóstol Santiago cuando nos llama, o les llama, mejor dicho, a esos creyentes que no tienen
un cimiento sólido como nubes sin agua. Si tú estás atravesando por un proceso que de alguna manera está debilitando tu fe, puedes transformar ese desierto caótico en un desierto que va a generar en tu vida bendición. Y si tienes que dejar que Dios te humille, y si tienes que dejar que Dios haga nuevas todas las cosas en ti, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Muchos de nosotros no estamos viendo la gloria de Dios en medio de nuestros desiertos porque simplemente somos impacientes y quisiéramos que, de ser posible, las pruebas jamás llegaran a nuestra vida o que por lo menos no duraran tanto. ¿Cuántos de nosotros estamos teniendo esa misma actitud? Somos impacientes. Y sabes, toda decisión tomada a prisa y sin una convicción va a hacer que tu desierto se prolongue. No te va a dar la salida, no te va a dar la solución. Y luego dices, ¿por qué, Dios, llevo tanto tiempo clamando por esto y no veo la respuesta? Examina, echa atrás memoria sobre tus decisiones, sobre tus pasos. Posiblemente no le has permitido a Dios obrar en tu vida y has hecho las cosas a tu manera. Y por esa razón, así como con el pueblo de Israel, el camino de Egipto hacia la tierra prometida bien pudo haberse completado en 40 días. Se convirtió en 40 años por sus decisiones, por su rebeldía, por la dureza de su corazón, porque no quisieron ver que ese desierto era un desierto de Dios en el cual Él quería irles perfeccionando. Si ellos hubiesen sido dóciles a la voz del Espíritu Santo, ellos hubieran llegado como la generación que pudo conquistar. Pero a causa de su incredulidad y la dureza de su corazón, su falta de docilidad, de humildad, los apartaron del propósito de Dios. Y necesitamos, amados hermanos, entender que usted y yo requerimos aprender a esperar en el Señor. Vea lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 24. Vamos allá. Lamentaciones capítulo 3, verso 24. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Tú puedes entrar al desierto solo y tratar de superar el desierto en tus fuerzas. O puedes, como Jesús, entrar con el Espíritu Santo a tu lado y atravesar el desierto en compañía de aquel que te va a guiar hacia la salida. Y no solamente te dará la victoria, sino que en el proceso te perfeccionará para que al salir de ese desierto tú estés empoderado y tengas autoridad sobre ese desierto. El problema es que, como ya he mencionado, la actitud de nuestra mente y nuestro corazón nos estorba demasiado. Somos demasiado carnales y tampoco espirituales como para permitirle al Señor que Él obre en nuestra vida, aun cuando nos duela. Dios llevó al pueblo de Israel por el camino del desierto. ¿Para qué? Para humillarlo. Porque Israel necesitaba ser quebrantado. Era un pueblo orgulloso. Era un pueblo altivo. Era un pueblo que, aunque había vivido como esclavo por 400 años, al salir al desierto, lejos de entender que aquel que lo había liberado era el Señor, comenzó a darle lugar a sus conceptos, sus ideas, sus sentimientos, en lugar de honrar a aquel que les había dado libertad. Amados hermanos, necesito que entendamos que requerimos ser pacientes cuando atravesamos por el desierto de Dios.
Y algo que también quiero que sepas es lo siguiente. Dice nuestra lámina, no todos los procesos que se dan durante los desiertos de Dios en nuestra vida terminarán como nosotros queremos. Escúchalo bien. No todos los desiertos van a terminar como nosotros queremos. Pero si aprendemos a confiar en Dios y abrazamos la verdad de que su voluntad para nosotros es mejor que cualquier cosa en esta vida, tendremos paz y mantendremos la fe. Amados hermanos, muchos de nosotros vamos a estar atravesando y viviendo desiertos de Dios que no concluyan como nosotros esperamos. Y es ahí donde va a ser sacudida tu fe intelectual, tu fe emocional. Porque tu fe emocional quiere ser apapachada, tu fe intelectual quiere un resultado acorde a como tu raciocinio lo ha determinado. Pero muchas veces los propósitos de Dios para nosotros desembocan en resultados completamente distintos a los que nosotros queremos. Y tal es el caso de la enseñanza que nos regala esta porción de la escritura que tengo aquí marcada. Hechos capítulo 7, versos del 51 al 60. Vamos allá. Hechos capítulo 7 y vamos a leer versos del 51 al 60. Te estoy hablando específicamente de el pasaje del primer mártir, Esteban. Y es tremendo lo que la palabra de Dios nos muestra. En Hechos capítulo 7, versos del 51 en adelante, dice la palabra de Dios así. En el contexto, Esteban está hablando con el pueblo de Israel y los está confrontando, diciéndoles que han crucificado al Hijo de Dios. Y fíjense la forma en la cual Esteban los confronta. Si Esteban hoy predicara incluso en el púlpito de portadores de bendición, estoy seguro que a varios de ustedes les ofendería su predicación. Si su servidor en ocasiones les hace tropezar y ustedes llegan a pensar o a razonar con su fe intelectual o su fe emocional, que su servidor habla como habla porque está enojado o porque tiene problemas o porque algo no está saliendo bien en su vida, usted se equivoca. Porque yo no vengo a este lugar a hablarle de mí. Yo vengo a comunicarle el mensaje de Dios. Entonces, por esta razón es que considero que si Esteban tuviera la oportunidad de predicar en portadores de bendición, también algunos se le ofenderían. Porque vea cómo predicaba él. Verso 51 de Hechos capítulo 7. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Esteban está entrando rápidamente a un desierto espiritual, a un desierto de Dios. El Espíritu Santo le hizo confrontar duramente al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como era un pueblo orgulloso, no recibió su palabra. Y entonces comienzan ellos a atacar a Esteban. Esteban entra en un desierto de Dios, escuchen esto, y él ve la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Esto no sucede antes del desierto. Esto pasa en su desierto. Tú determinas qué ves en tu desierto. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que humillarte ante el Señor. Si quieres solo sufrir las consecuencias del desierto, síguele como vas.
Síguele sin consultar al Señor. Los ojos de Esteban estuvieron atentos al mover de Dios y él pudo ver el cielo abierto y pudo ver la gloria de Dios y a Jesucristo de pie a la derecha de Dios. Y entonces él exclamó, verso 56, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Qué revelación les está regalando Esteban? Pero estos que están llenos de orgullo y que se sienten ofendidos por su predicación, hubieran dicho en el siglo XXI, ay, ya salte de esa página, vamos a conectarnos a otra donde nos hablen de que somos exitosos. Bueno, les ofendió la predicación de Esteban y dice el verso 57, entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le entregaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Saulo, siendo un joven, estuvo presente en el asesinato del primer mártir de la iglesia, Esteban. Fíjese qué tremendo. Esteban muere convirtiéndose en el primer mártir por causa del evangelio y dentro del propósito de Dios, la sangre derramada de Esteban fue la semilla que posteriormente habría de germinar en uno de los ministerios más impresionantes de la historia del cristianismo, el ministerio del apóstol Pablo, quien es también Saulo. Saulo estaba allí presente y él les dijo, en sus marcas, listos y fuera. Y entonces la gente comenzó a apedrear a Esteban. Está él en la parte más estrecha de este desierto de Dios. Y él podría haberse puesto a quejar, como muchos cristianos, de fe intelectual, de fe emocional. Ay, Dios mío, mira lo que me gano por servirte. Mira lo que me gano por seguirte. Mejor me hubiera quedado callado. Hashtag, ni una palabra para Cristo jamás. O sea, no. Estamos viendo a un Esteban que tiene una fe bien arraigada en su espíritu y que el hombre no se ofende con facilidad. Si el resultado o el término de su desierto de Dios era su muerte, para él era ganancia. Y es lo que quiero que entiendas y veas. No todos los desiertos que atravesamos, amado hermano, van a resultar como nosotros queremos o como nosotros pensamos o como nosotros desearíamos. Pero si nos atrevemos a confiar en el Señor, si nos atrevemos a abrazar la verdad de Dios, nos daremos cuenta que cualquier decisión que Dios tome respecto de nosotros es lo mejor que podremos tener en la vida. Y eso nos dará paz y nos ayudará a mantener la fe. Vea lo que sucede con Esteban. Dice la palabra del Señor, verso 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¡Wow! Esteban sabe que en medio de ese desierto Dios tiene el control. Y si Dios decide que su desierto termine con su muerte, el propósito de su existencia es que Dios sea glorificado. ¿Cuánta falta hace que en la iglesia existan creyentes con esta visión? La gran mayoría de creyentes inmaduros lo son porque tienen una fe intelectual y emocional, pero no han conocido verdaderamente a Dios. No tienen una fe arraigada en su espíritu, que aún en medio de la pobreza y después de haberlo perdido todo como Job, digan, en medio de mi ignorancia, Dios sea bendecido. No, hoy muchos creyentes se ofenden de la nada y deciden darle la espalda a Cristo. ¿Por qué le diste la espalda a Cristo? Por culpa del pastor.
por culpa de la iglesia, por culpa de los líderes. ¿Es verdad? ¿O solo justificas tu fe infantil? La realidad es que ni el pastor, ni los líderes, ni la iglesia fueron colgados en una cruz. Ninguno de nosotros fue hecho maldición para salvarte. Solo Jesucristo. Y qué fácil le damos la espalda. Qué fácil renunciamos a los procesos del cielo sobre nuestra vida. Los procesos de Dios a través de sus desiertos, nadie dijo que fueran fáciles. Son dolorosos. Y Esteban lo está experimentando. Lo están apedreando. Y lo que él hace es un digno ejemplo de lo que pudiéramos nosotros hacer cuando las cosas no están resultando como queremos. Él oró. Oró a Dios. Y dice la palabra, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. La muerte de Esteban se convirtió en esa semilla que al paso del tiempo germinaría en un ministerio muy fuerte en la vida de Saulo, quien llegará a ser el apóstol Pablo. No te frustres cuando tus resultados no sean como tú esperas. Confía en el Señor y deja que Él esté actuando y obrando de la manera que Él determine. Finalmente, Él es tu alfarero. Y si Él es tu alfarero, Él sabe qué es aquello que quiere llevar a cabo con tu vida. Lo conoce mejor que tú. Amados hermanos, dar a luz los propósitos de Dios siempre implicará el atravesar por un desierto en el cual Dios va a buscar llevarnos a un nivel más alto. Y es ahí donde nosotros vamos a tener que tomar la decisión. O abrazamos el propósito de Dios o nos mantenemos en nuestra área de confort y con nuestra fe infantil. Tú vas a decidir. Y hoy necesitamos entenderlo de una manera clara y amplia. Ahora, viene la pregunta. ¿Cómo superar un desierto de Dios? ¿Cómo puedo superar un desierto de Dios? Recuerda el pasaje que leímos al principio en Lucas. Y dice la palabra de Dios que Satanás lo tentó. Lo tentó con el deseo de los ojos, lo tentó con el deseo de la carne y lo tentó con la vanagloria de la vida. El deseo de la carne cuando le ofreció el pan. El deseo de los ojos cuando lo tentó para ver el poder de Dios obrando en su favor. Y la vanagloria de la vida cuando lo tentó para entregarle todos los reinos del mundo. Para cada una de esas tentaciones Jesucristo tuvo una respuesta. Y es precisamente en esa respuesta en la que yo me baso para enseñarte cómo puedes superar un desierto de Dios. Y aquí tengo 3 cosas que tenemos que hacer para superar los desiertos de Dios. Y la primera es alimenta tu fe con toda, di conmigo, toda, di conmigo, toda, di conmigo, toda, una vez más, toda, otra vez, toda, una vez más, toda la palabra de Dios. Jesucristo así lo dijo. Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Toda. No solo la que a ti te gusta, toda. El problema es que muchos cristianos, cuando está Dios tratando con nosotros en áreas determinadas de nuestra vida, lejos de buscar asimilar su palabra de forma directa y tener una confrontación que nos permita abrir los ojos y darnos cuenta del porqué del trato con Dios, de Dios con nosotros, no, nos excusamos.
Y entonces buscamos pasajes de la Biblia que nos consuelen, que nos hagan sentir bonito, que nos hagan sentir bien, y desechamos aquellos pasajes que apuntan directamente a la llaga. Si tú quieres superar un desierto de Dios, tienes que humillarte y comerte todo el rollo. Te sabrá dulce al paladar, pero te amargará las entrañas. Hay palabras de Dios que tienen un efecto doloroso en nuestro interior cada vez que estas son asimiladas, pero producen una transformación que nos lleva a un mayor nivel de gloria. La segunda cosa es que tienes que intensificar tu vida de adoración y consagrarte al Señor. Satanás le dijo: todo esto yo te voy a entregar si tú postrado me adoras. Era una salida fácil. ¿A qué venía Cristo? ¿No venía a recuperar los reinos de la tierra para Dios su Padre? Y había de dos: o Él los recuperaba a través de la cruz, o los recuperaba a través de esta salida fácil que Satanás le presentaba. Póstrate, adórame y yo te entrego los reinos de la tierra porque a mí me fueron entregados. ¿Cuántos creyentes están yendo por la salida fácil? ¿No están realmente siendo transformados en el desierto de Dios? Y están optando por salidas fáciles. Déjame decirte una cosa: nunca debes de pensar que una salida fácil te dará lo que Dios no te ha concedido en el desierto. Una salida fácil jamás te dará lo que Dios no te ha concedido en el desierto. Tú puedes decir: bueno, pastor, es que la situación actualmente está muy difícil en lo económico. Hay alguien, un conocido, que me ha dicho que podemos hacer negocios. Ya sabe, pues no son del todo legales, no son del todo correctos, pero podemos hacer esa clase de negocios y de ahí pues yo pagar mi renta, pagar mis alimentos, la colegiatura de mis hijos. ¿Qué piensa usted, pastor? ¿En serio? ¿Quieres la salida fácil de aquello que Dios no te ha concedido en el desierto? Si Dios no te lo ha concedido en el desierto es porque Él quiere tratar contigo en esa área. Pero tú quieres renunciar a la cruz y postrarte delante de Satanás para que te entregue lo que tu corazón desea, porque tienes una fe infantil, una fe intelectual, una fe emocional. Jesús dijo: no. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú estás atravesando por un desierto de Dios, tienes que intensificar tu vida de adoración y tu consagración al cielo. Necesitamos tener esto muy claro en nuestra vida y comprenderlo de una forma tal que nos permita tener una visión mucho más amplia del momento que estamos viviendo. 3, importante, debes de temer a Dios y honrarlo sin importar lo que pase. Satanás tergiversó las escrituras y le dijo a Jesús: tírate, que escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Estamos en un proceso de pandemia y he sabido de creyentes que con el pretexto de tener fe desafían la prudencia natural que deberían de tener. Y entonces se burlan de otros por tomar medidas sanitarias y les dicen: ¿dónde está tu fe? A esos irresponsables les digo: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Satanás le dijo a Jesús: tírate, pues escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti. Y Jesús, discerniendo las palabras de Satanás, le dijo: también escrito está: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Necesitamos, en medio de los desiertos, no ser insensatos e intentar probar a Dios. A ver, ¿por qué no cumples tu palabra conmigo?
Si yo he sido fiel en mis diezmos, ¿por qué me corrieron? Si yo he sido fiel en mis ofrendas, ¿por qué me está yendo mal y me han pedido el divorcio? Si yo te he buscado en el templo. Y ahí estamos con nuestra fe infantil, reclamándole a Dios. Ni siquiera hemos doblado rodillas para descubrir qué está pasando. ¿Qué quiere Dios tratar con nosotros? Pero estamos perdiendo en un instante el temor de Dios y lo tratamos como si fuera un igual a nosotros. Estamos mal. Si tú quieres superar el desierto y ser moldeado en el desierto para ser más como Cristo, debes de tener temor de Dios y honrarlo sin importar lo que pase. No creas que le aventaban a Esteban grava. Ay, esas piedritas, vamos a aventarle a Esteban grava a ver si le duele. No, iban por tabiques. O usted cuando va a juzgar a alguien sin amor, elige grava. ¿Sí o no está buscando el comentario más venenoso que sirva para lastimar a esa persona? Debería de arrepentirse si lo hace. No buscamos piedritas, buscamos ladrillos, de esos que duelan, que calen. ¿Comprende? Y en medio de esa estrechez del proceso del desierto de Dios en Esteban, él puede tener una actitud completamente distinta a la que tuvo el pueblo de Israel cuando atravesó por el desierto. Y por esa razón es que él puede ver la gloria de Dios y al Hijo de Dios de pie a la derecha del Padre. ¡Wow! Si tú quieres superar tu desierto, debes de temer a Dios y debes de honrarlo sin importar lo que pase. Y si en ese proceso Dios determina que el resultado no sea como tú quieres, que Él sea glorificado es lo importante. Que Él sea glorificado es lo que vale. Porque si mi existencia puede añadir gloria a su nombre, entonces habrá valido la pena que yo existiese. Y entonces comprendo las palabras del apóstol cuando él dice, sea que vivamos o que muramos, sea que yo pueda recuperar ese empleo o me tenga que dedicar a otra cosa, sea que yo pueda restaurar mi matrimonio o tenga que emprender una nueva historia solo, sin importar el resultado, yo honraré al Señor y voy a darle a Él la gloria sin importar el contexto de la situación que pudiera en lo futuro venir para mí. Hablamos de gente con fe bien arraigada en el Señor. Y necesitamos ser esa clase de creyentes. Termino con esto. Dice el libro del profeta Miqueas en el capítulo 7, verso 7 lo siguiente. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Mi Dios me escuchará. ¿Sabe? Vuelva a ese cuadro en el cual Jesús está en el desierto. Él no estaba solo. Él sabía que tenía el Espíritu Santo a su lado. Tú, siendo un lector superficial, ves a Jesús solo en el desierto. Yo veo a Jesús acompañado. De hecho, el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús estaba en el desierto rodeado de fieras. Es decir, potestades demoníacas estaban constantemente oprimiéndole, hostigándole. Pero él resultó vencedor porque le permitió al Espíritu Santo llevarlo a un nivel más alto. ¿Qué vas a hacer tú? Amados hermanos, los desiertos de Dios son las oportunidades que Dios presenta con una envoltura muy fea para que crezcamos. Pero es un regalo
es una dádiva de Dios. Tal vez sí viene en una forma grotesca, pero si lo atraviesas y lo superas, tendrás autoridad y poder sobre ese desierto. Y además Dios será glorificado a través del nuevo nivel que tengas en Él. Así que vale la pena. Vale la pena vivir a la manera de Dios. Vale la pena dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros. Vale la pena ser quebrantado por Él. Dios quiere darte la victoria. Deja que Él trate contigo. Y si Él tiene que deshacer la vasija, una vez más, deja que lo haga. Él sabe lo que hace. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él traiga claridad a nuestro corazón, a nuestro espíritu, sobre esta palabra que hoy Dios ha hablado a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y rogamos, Señor, que tu gracia esté guiándonos a toda verdad, que tu espíritu esté consolidando la fe en nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu de Cristo, porque te necesitamos, porque lejos de ti no podemos hacer nada. Señor, muchos de nosotros estamos enfrentando problemas, atravesando por desiertos, situaciones que nos gritan que el punto final de nuestra historia está a punto de llegar. Esta noche, danos la capacidad de ver los cielos abiertos, de ver al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. Danos la capacidad de tener la humildad y de ser dóciles para que tú seas glorificado y tú seas exaltado. Cumple en nosotros tu propósito, Señor. Y si hay algo que tengas que tratar en nuestra vida, hazlo. ¿Por qué no tomas un momento y le das autorización al Espíritu Santo para quebrantarte? Vamos, esta oración va a ser muy valiente y dile al Espíritu Santo, tienes la autorización de mi parte para que quebrantes mi corazón. Señor, que los desiertos que yo viva no sean desiertos inútiles, sino que estos sean fructíferos para la gloria de tu nombre. Me pongo en tus manos y te ruego que cumplas tu propósito en mi vida. Y tal y como lo oró mi Señor, yo también lo repito. Si es posible que yo no atraviese por ningún desierto, que así sea, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.